Operacionalización de las variables. Aquí encontramos lo que son los objetivos específicos, las variables, las dimensiones y los indicadores de cada uno de ellos. Marco metodológico. El marco metodológico indica el cómo se realizará el estudio para responder al problema planteado. En este caso, la investigación es de tipo cuantitativo y la información recabada será presentada a través de tablas y gráficos. Tipo de investigación. Sustentado en la problemática presentada, se planteó una investigación de tipo explicativo con investigación de campo. Diseño de la investigación. El presente estudio corresponde a un diseño no experimental. En cuanto a la población, en esta investigación se tendrá una población finita representada por el conjunto de personas que realizan actividades en la edificación destinada al cuartel de bomberos del municipio de San Cristóbal y algunos estudiantes y profesionales en el área de ingeniería civil y arquitectura. Entonces, para analizar la capacidad sismo resistente del cuartel, se seleccionará a un grupo de 25 personas conformado por el personal activo que visita constantemente la edificación, estudiantes y profesionales cercanos al caso de estudio. Y para la selección de la muestra se realizará un muestreo no probabilístico intencional. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. La técnica está representada por el accionar directo durante el diagnóstico y análisis de la situación existente en la estructura del edificio donde se encuentra el cuartel general de bomberos, con relación a la capacidad sismo resistente. Y como instrumentos tenemos como instrumento principal la observación directa, debido a que se constató personalmente la evidencia de ciertos parámetros fundamentados en la capacidad sismo resistente de la estructura. De igual forma se aplicó la técnica de encuesta a la muestra seleccionada previamente. En este caso se usa como instrumento un cuestionario que consta de 10 preguntas relacionadas con la temática de investigación y los objetivos planteados. Además, las respuestas serán medidas en una escala de tipo Likert y esta encuesta tiene las siguientes preguntas. La primera es si se considera importante realizar un análisis sismo resistente en la edificación destinada al cuartel de bomberos. La segunda es si se ha observado deficiencias en la estructura. La tercera es si se cree que los elementos estructurales principales están sometidos a sobrecargas o esfuerzos excesivos. La cuarta es si se han presentado patologías como grietas, fisuras o pandeos en los elementos estructurales principales o pues también en los secundarios. La quinta es si se considera que las afecciones presentadas en la edificación se deben a una configuración estructural inadecuada. La sexta pregunta consiste en si se cree que realizar adaptaciones en la configuración estructural mejoraría la capacidad sismo resistente de la edificación. La séptima es si se considera que la evaluación a través de un modelo estructural en un programa de los elementos finitos permite determinar la capacidad resistente de la edificación de forma precisa. La octava es, ¿cree usted que la edificación carece de elementos estructurales que permitan las resistencias a las acciones dinámicas? La novena es si se considera que la edificación puede estar en riesgo ante un evento sísmico. Y la décima y última es que si se cree que el comportamiento sismo resistente de la edificación ante un movimiento telúrico puede afectar los límites del servicio, integridad o supervivencia. Análisis de datos. De la encuesta aplicada a la muestra seleccionada, podemos inferir que un 64% de los encuestados están de acuerdo con la importancia de realizar un análisis sismo resistente a la edificación destinada al cuartel de bomberos. De igual manera, un 72% ha detectado deficiencias estructurales en la edificación. Sin embargo, casi la mitad de los participantes están indecisos en cuanto a la influencia de sobrecargas o esfuerzos excesivos en los elementos estructurales principales.
Por otra parte, el 56% de la muestra están muy de acuerdo en que los elementos estructurales y secundarios presentan grietas, fisuras o pandeos. Aunado a lo anterior, el 72% de los encuestados consideran que las afecciones presentadas en la edificación se deben a una configuración estructural inadecuada, mientras que un 38% manifiesta una opinión indecisa respecto a si realizar adaptaciones en la configuración estructural mejoraría la capacidad resistente de la edificación. Continuando con este orden de ideas, la mayoría de los encuestados está de acuerdo con que la evaluación a través de un modelo estructural en un programa de elementos finitos permitiría determinar la capacidad resistente de la edificación de forma precisa. Por su parte, el 46% de los participantes considera que la edificación carece de elementos estructurales que permitan la resistencia a las acciones dinámicas, estando de acuerdo la gran mayoría con un 72% que la edificación puede estar en riesgo ante un evento sísmico. Y finalmente, el 62% está de acuerdo en que el comportamiento sismorresistente de la edificación ante un movimiento telúrico puede afectar los límites de servicio, integridad o supervivencia. Conclusiones. Finalmente, a través de los resultados obtenidos, fue posible determinar que la edificación posee algunas deficiencias en el diseño estructural, las cuales se debe a que dada la fecha en que se ejecutó el proyecto, no fue realizado aplicando los criterios y ajustados a las disposiciones exigidas actualmente en la norma Covenin. Por lo que la edificación posee irregularidades en la configuración estructural y distribución de esfuerzos que pudiesen afectar los límites de servicio, integridad o supervivencia, poniendo en riesgo a los usuarios de la misma y a la sociedad en general, dado que la edificación pertenece a uno de los grupos prioritarios de seguridad estructural por ser un edificio destinado al servicio en caso de emergencias. Recomendaciones. En relación con lo desarrollado a través del proceso de investigación y tomando en consideración el análisis de la capacidad sismorresistente del cuartel y las condiciones actuales en las cuales se encuentra la edificación, se recomienda: primero, realizar una intervención arquitectónica y estructural de la edificación que permita adaptar la estructura existente a las disposiciones contenidas en la norma Covenin. Segundo, iniciar un plan de rehabilitación de los elementos estructurales principales al fin de reparar los daños existentes antes de que escalen a niveles mayores. Tercero, realizar un reforzamiento de los elementos estructurales principales, como vigas, columnas y losas, en aquellas secciones de la edificación que estén sometidas a esfuerzos y cargas excesivas. Cuarto y último, establecer un plan de mantenimiento continuo a la edificación, a fin de evitar que los principales agentes causantes del daño propicien el deterioro progresivo de la misma. Propuesta. La propuesta de la presente investigación, a modo general, consiste en intervenir arquitectónica y estructuralmente la edificación, con el fin de adaptarla y adecuarla a las solicitaciones presentadas en las normativas sismorresistentes del país y a los criterios internacionales, aprovechando la estructura existente y utilizando tecnologías innovadoras que garanticen una respuesta adecuada ante los esfuerzos ocasionados por las cargas dinámicas, es decir, por los sismos. Por consiguiente, se propone iniciar con la ubicación de elementos rigidizadores en el área de planta baja que mejoren la distribución de los esfuerzos. Esto debido a la irregularidad que se presenta, generando lo que se llama en ingeniería el entrepiso débil. Por tanto, se recomienda estos elementos rigidizadores de tal forma que se iguale o se acerque la rigidez de planta baja con los pisos superiores. Finalmente, se propone la intervención de los elementos estructurales que se encuentran sometidos a acciones que sobrepasan los esfuerzos permisibles, con el fin de prolongar la vida útil de la edificación y reducir el riesgo de las fallas en mayor escala.